Y luego otra cosa ya con esto, así que luego lo comentáis, ya con esto me dejo ya mi última duda, es, ahora mismo estamos viendo un déficit en Estados Unidos público, fiscal, muy importante. Si lo analizamos estaría en torno al 8%, ¿no? Más o menos. Además es un déficit, sabemos que el déficit público va a gasto corriente, por lo general, pensiones, subsidios, que está muy pegado al consumo, ¿no? Habéis sido muy defensores vosotros de que eso es lo que realmente causa o ha causado la inflación, ¿no? ¿Cómo en este contexto de alto déficit público estamos viendo este fuertísimo proceso de desinflación? ¿Es una desinflación real, por tanto? ¿O es que ha habido un hundimiento tan brutal del gasto privado que, a pesar de ese sobregasto público, esté llevando a la desinflación? Un poco esa duda que también le da vueltas. A ver qué opináis. Alejandro, tal vez, ¿quieres atajarlo? Bueno, es que yo no solo creo que la inflación haya sido generada por el efecto fiscal. En mi opinión, vino primero provocada por los confinamientos. Al final, exacto, si lo pensáis, al estar confinados y trabajando, y los que no estaban trabajando recibían, digamos, su mismo salario de alguna manera, un poco menos, el dinero era el mismo en el mundo, pero solo podía ir dirigido por vía online. A la oferta online. Y eso provocó una toma de decisiones bestiales y una desinformación bestiales que provocó esos shocks de ofertas, esas cadenas de suministros bestiales. Después sí que hubo, sobre todo en Estados Unidos, ese impulso fiscal bestial, que no tanto en otros sitios. Por ejemplo, aquí en España no hubo tantas ayudas. Vamos, a mí ahí no me llegó ningún cheque. Y miraba el buzón a menudo. Pero sí, entonces sí que ha sido un tema bastante complejo en el que creo que se han ido como sumando diferentes partes y que ahora buena parte, sobre todo la primera de los shocks de oferta de las cadenas de suministros es lo que se ha deshecho. Y estoy de acuerdo que la parte pública está ayudando a eso, pero veremos. No sé si se va a poder mantener. Yo creo que no. Sí, yo estoy de acuerdo con Alejandro. Ese fue el génesis de la inflación. Para mí fue por la irresponsabilidad fiscal ante este evento de COVID, ¿no? Y por eso es que yo hoy me pregunto, ¿será necesario subir tasas de la Reserva Federal a niveles prohibitivos cuando, número uno, no fue por demanda incremental que se generó la inflación, y número dos, no fue por especulación de activos financieros que se generó la inflación? Entonces, ¿será necesario destruir la demanda y será necesario desestabilizar activos financieros? No lo sé. Antes de que te vayas, José, hay aquí una pregunta para ti y si queréis la respondéis todos. Hola, José, has indicado que la demanda de liquidez se mide por la inversa de la velocidad de circulación, que ahora mismo está cayendo, por eso indica que hay demanda de liquidez, pero has hablado de la velocidad del colateral. ¿Conoces algún sitio donde pueda consultarse ese dato? Bueno, la velocidad del colateral es básicamente demanda por bonos o por títulos que se usan como colateral, la demanda del dinero pues de liquidez pura y dura. La V ahora mismo estaba, si no me equivoco, subiendo, ¿no? Ahora mismo, es que no tengo los últimos datos, la velocidad, pero es la inversa. Si tú atesoras dinero, ese dinero, como dice antes Diego, no circula, entonces realmente no causa inflación. Tú puedes imprimir mucho dinero, que si no lo metes debajo de tu colchón, eso no causa para la inflación. Eso es 0V, ¿vale? Eso es que no hay velocidad y es alta demanda. Tú atesoras ese dinero. Lo mismo con el colateral. Tú puedes emitir bonos que si un agente financiero los guarda en balance y no los pone en circulación, pues evidentemente crea esa escasez de colateral que estábamos comentando. Por lo tanto, es muy importante seguir la V. Ahora, esta pregunta creo que Diego la vas a poder contestar tú mejor. ¿Cómo poder medir esa velocidad de colateral? Yo la velocidad de colateral que entiendo es la rehipotecación de colateral, es decir, que un mismo colateral pueda ser reutilizado varias veces, ya sea en un repo, se puede seguir utilizando el mismo colateral para hacer diferentes acuerdos repo.
Pues básicamente yo cuando miro la velocidad de las colaterales veo si se producen fallas en los repos, es decir, No. si esos acuerdos repo pues no se están devolviendo el colateral o no se están cumpliendo los acuerdos. Pero básicamente tampoco es que tenga un índice exacto para ver el colateral. Yo lo miro la velocidad del colateral. Eso a lo mejor Daniel tiene un índice porque estaba más metido en temas de repos. Tiene un índice donde se puede ver incluso la velocidad del colateral. Sí, de hecho, Diego acaba de compartirles un libro por Manmohan Singh y él es quien habla de la velocidad del colateral. Pero sí, recuerdo que yo sí vi unos reportes que leí no sé si era el BIS o el Banco Mundial. Voy a tratar de buscarlos para ponerlos a que la gente los pueda ver. Sería interesante, sí. Pero estamos claros que esa velocidad simplemente es lo que dijo Diego, es la rehipotecación de colateral que el mercado de banca en la sombra utiliza para crear dinero. Eso es la repotecación y lo mismo ocurre con el dólar, que también tiene velocidad de repotecación, que es lo que cuando hablamos se habla de la velocidad monetaria, es decir, cuántas veces un mismo dólar cambia de mano, ¿no? Pues lo mismo, el mismo concepto es de colateral. No hay unos índices, yo lo miro muchas veces por fallas de repo, donde se mira si hay muchas fallas, quiere decir que la velocidad del colateral está bajando. Y si baja las fallas quiere decir que la velocidad del colateral, pero incluso la demanda de garantías también es una indicación de que la velocidad del colateral aumenta. ¿Queréis comentar? ¿Quieres comentar tú algo, Alejandro? ¿Queréis comentar algo más? No. Vale. Espera, si quieres ya vamos con más preguntas, metemos más preguntas. Muy de acuerdo con Daniel, el QE o incrementar la productividad y participación laboral a todo trapo. Parece más fácil la QE, ¿no? Eso, las 4 opciones de reducir la deuda, la número 4, la que siempre vamos a escoger los políticos que quieren ser reelegidos. Sí, y además que el aumento de la productividad no depende de los políticos, entonces es una variable que se les escapa, ¿no? De hecho, ayer compartí un tuit yo de que ahora mismo, por ejemplo, la productividad está muy baja en Estados Unidos y no los ingresos nominales, que eso suele ser estructuralmente inflacionista, ¿no? Pero sí, efectivamente lo más fácil, la solución más fácil, que es la que siempre cogen los políticos, sin lugar a dudas, es la de recurrir a la inflación y a diluir la deuda en términos reales, es decir, QE con déficit fiscal. La demanda agregada, ¿no, José? Aumentar la demanda agregada. Nunca arreglan por oferta, siempre arreglan por demanda. Políticas de demanda, no de oferta, efectivamente. Y bueno, esta pregunta creo que ya la respondió Alejandro. Otra pregunta interesante, ¿por qué los crash se suelen dar en septiembre? Si quieres, sí. vuelve a explicarlo, Alejandro. Justo, sí, por esas ventanas de repo, lo que estabais comentando, ¿no? De los colaterales de la rehipotecación, vaya palabra, de colaterales, pues al final, lo que suele ocurrir es que al final de cada trimestre nadie controla lo que ocurre ahí en el sistema interbancario, lo que hacen los bancos. Sí que al final de cada trimestre, digamos que tienen que salir en la foto y decir qué es lo que tienen. Entonces, cuando se acerca ese momento es cuando todos los préstamos o lo que estén haciendo tienen que pasar, digamos, por auditoría y es ahí cuando se provocan las tensiones, se empiezan a no fiar unos de otros, siempre y cuando haya tensiones en el mercado, en el ciclo y demás. Y lo que ocurre en septiembre, también en marzo, por alguna razón que yo al menos desconozco, suelen ser más tensas esas ventanas de mediados de marzo y mediados de septiembre. Casualmente siempre es cuando quiebran bancos y ya tenemos los ejemplos del marzo del 2008 y septiembre del 2008 y marzo del 2023. Veremos a ver qué ocurre en septiembre del 2023 porque también la macro en el último trimestre se espera que empeore. Así que es por eso, simplemente por eso, porque suelen ocurrir esas tensiones en el sistema interbancario. Sí, y si quieres, comentáis antes de irte, José y Daniel, y voy a dejar el apunte para añadir lo que dijo Alejandro.
son los primary dealers que cierran, como tienen que hacer cierres trimestrales, pues cierran la ventana de liquidez. Y otra cuestión, y ahora si queréis respondéis, antes de que se vaya José, los primary dealers con la cuestión de venta de letras del tesoro están obligados a comprar valores del tesoro de Estados Unidos para mantener el estatus de primary dealers. Entonces, esto podría, no sé, y lo comentaréis ahora, esto si se ven obligados a comprar comprar más colateral, en este caso de las subastas del tesoro, para hacer frente al incremento de la TGA, esto podría crear unos momentos de tensión bastante importantes con los primary dealers, incluso crear un problema de liquidez donde prestarían incluso menos. Contestar el que queráis, ¿eh? Vale, sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentas. Vamos a ver si tenemos los problemas de liquidez y lo que comentaba, septiembre, un mes que tenemos que mirar mucho porque va a coincidir más desde mi punto de vista, con potenciales repuntes de la inflación y con datos macro malos, ¿no? Yo antes he dicho que había dado el aprobado a Powell por hasta ahora su labor, que es muy complicada, es más fácil desde fuera. Pero creo que le va a venir el segundo semestre más complicado, que además va a coincidir con las elecciones en Estados Unidos y va a ser pues con ese mes de septiembre-octubre, desde mi punto de vista, muy complicado, que se junta todo lo que comentas, Diego, también de cuellos de liquidez, así que bueno, prudencia, ¿no? Estamos ahí en un momento extremado de FOMO, también por la IA, está metiendo mucho retail al mercado, sabemos cuando pasa esto, cómo se frotan las manos los profesionales, ¿verdad?, para desmontar grandes posiciones. Así que estos momentos de euforia nos tienen que hacer pensar lo contrario siempre, ¿no? Sentimiento contrario, que se llama. Y sé que yo por lo menos me he perdido parte de esa subida, soy sincero. No esperaba tanto recorrido y aquí quiero ser transparente, pero sigo manteniendo o sigo creyendo que hay riesgos de cola fuertes para los mercados bursátiles en particular y que puedo ver una rotación fuerte de riesgo a refugio en este segundo semestre. Nada que agregar de mi lado. ¿Quieres comentar algo, Daniel? No, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Fernando Gamir, tú te tienes que ir, ¿no, José? Sí, eso te iba a decir, vale. Que yo por desgracia os tengo que dejar. Así que nada, amigos, Daniel, Alejandro, Diego, un placer haber debatido con vosotros en este salón. Y nada, pasar buen fin de semana. Yo me voy al norte, Diego, a tu zona, a irme de este calor que tenemos en Madrid. Así que a descansar, desconectar y nada, desearos buen fin de semana, chicos. Y a la audiencia más de lo mismo. Muchas gracias, José. Chao. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Y esta ya es la última pregunta, la de Fernando Gamir. ¿A qué época os recuerda este contexto macro, precrisis 2008, desaceleración china y global de 2015-16, alza de tipos FED 2018? Saludos. Bueno, excelente pregunta. Yo creo que si vemos la inflación de Estados Unidos, los dos periodos a los que podríamos revertirnos es a los 40 y a los 70, ¿no? Y ambos periodos tuvieron su génesis de inflación alta por diferentes razones. En los 40 fue más por un déficit fiscal, entonces más relacionado con el gobierno, y en los 70 fue más por creación de dinero en el sector privado, o sea, otorgamiento de créditos. Y entonces en ambas ocasiones, especialmente en los 70, se subió la tasa, Volcker subió la tasa a los tipos a niveles prohibitivos, eso resolvió el problema, porque el problema estaba causado, como les dije, por creación de créditos. Entonces eso sí resuelve el tema, y además porque la deuda con respecto a PIB estaba alrededor de los 30%. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día tenemos un problema de inflación alta por un tema fiscal, y estamos tratando de usar la herramienta de los 70s, que es alza de tasas, para resolver un problema que se generó del lado fiscal y no de la creación de crédito, pero queremos usar la herramienta que se utilizó en los 70s para solucionarlo. Entonces, para mí es una combinación complicada. El nivel de deuda PIB hoy en día está por encima de los 100% en Estados Unidos, entonces estamos en aguas totalmente nuevas.
Y es una de las razones por las que yo creo que tipos al alza no realmente no es la solución que todos creemos que es. Bueno, para mí esos son los momentos que yo compararía. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Os quiero enseñar una curva. No sé si puedo compartir pantalla, Diego. Sí, ahora te agrégala y le agrego yo a la pantalla. Vale, a ver. Esta curva de tipos. Vale, esta curva de tipos es la curva de tipos de 10 años y 2 años típica. Lo que pasa es que la ajusto al nivel de los tipos de interés y al nivel de la deuda de la economía, porque en mi opinión no es lo mismo invertirte 100 puntos básicos, 80 puntos básicos cuando la deuda está al 120% que cuando está al 30%, ni cuando los tipos están al 15%, cuando están al 4%. Entonces, digamos que esta curva ajusta un poco los periodos para poder comparar ciclos, ¿no? De hecho, se ve estupendamente cómo esa superinversión de principios de los 80, que es hasta ahora la que más llamaba la atención, pues con ese ajuste queda prácticamente equivalente a la que vimos a principios del 2000 o la del 2006. O sea, se pueden comparar momentos. Lo que ha dicho Daniel es fundamental porque tenemos la economía o el periodo de la historia más parecidos es los años 40, pero hemos respondido a esos problemas con las políticas de los 70. Entonces, estamos en terreno inexplorado y eso es lo que nos está diciendo esta curva de tipos. Nunca antes había estado tan invertida. Si la pudiésemos construir a los años 40, esto no ocurrió porque precisamente hicieron lo contrario, hicieron el control de la curva, hicieron la respuesta de Japón. Entonces, por eso digo que comparable, no hay ningún periodo en la historia estamos en terreno inexplorado, tenemos cosas de diferentes ciclos, es cierto, tenemos los problemas en la fontanería del 2008, lo que pasa es que no viene por el mismo problema, son por otros problemas. Y bueno, tenemos cosas también del ciclo económico del 2000 en el que las materias primas pues no estaban como en el 2008. Entonces, podemos coger ingredientes de todos, pero esto para mí es lo fundamental y por lo que nadie sabe por dónde van a salir las cosas. Y desde luego, lo que no augura es nada bueno. Y yo por eso soy tan prudente, sobre todo mientras que no encuentre un fondo al ciclo económico, que todavía no lo encuentro, incluso hasta bien entrado 2024, pues hay que ser bastante prudente. Bueno, yo creo que hasta aquí Daniel se tiene que ir también. Yo creo que hasta aquí podemos ya dejar el directo. Yo creo que hablamos de todo y ya respondimos todas las preguntas. Y nada, agradeceros a todos por haber aceptado otra vez la invitación. Y nada, vamos hablando. Bueno, muchas gracias a ti, Diego, por la invitación. Un placer, como siempre. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.